Bueno, ya hemos hecho prácticamente la carga de los datos a través de distintas fuentes, y prácticamente acá para que esto se transforme prácticamente en un modelo, necesitamos que estén hechas nuestras relaciones, ¿no? Es decir, qué relación existen entre todos estos archivos. Para eso podemos ir acá al modelo, ¿ya? Y automáticamente, dependiendo si los campos están, por ejemplo, acá dice ID producto, y aquí tenemos ID producto, acá dice ID vendedor, y aquí también hay ID vendedor, aquí hay ID zona, y aquí también tiene ID zona. Esta versión de Power BI automáticamente crea las relaciones. De todas maneras, hay que revisar, o también podemos crearlas a mano. Por ejemplo, esta relación yo la voy a eliminar entre zona y venta, ¿no? Porque para que sea un modelo, pues tiene que haber relaciones. Así tablas sueltas no es todavía un modelo, porque si hacemos consultas con tablas sueltas, vamos a tener como un producto cartesiano internamente y los resultados no van a ser correctos, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, de cómo hubiéramos pensado que vamos a hacer nuestro modelado, hemos obtenido las dimensiones y nuestras tablas de hechos correspondientes. En este caso, venta vendría a ser mi tabla de hechos, y aquí tenemos las dimensiones. Bien, entonces, para crear una relación basta con arrastrar. Aquí tengo el ID de la zona y aquí también tengo ID de la zona. Entonces arrastro esto aquí y listo. Y ya se crea la relación. Bien, entonces ya tendríamos aquí un modelo. Tenemos zona, producto, pero falta algo muy importante, que viene a ser el tiempo, ¿no? La dimensión tiempo. Porque en todo Data Warehouse, pues el tiempo es una dimensión muy importante. Entonces, para eso tenemos dos opciones. Una, podríamos haber creado aquí en nuestras consultas todo lo relacionado con el tiempo, es decir, hubiéramos traído directamente un archivo en Excel, los ID de los tiempos, la fecha, el número de la semana, el mes, desde nuestro gestor de base de datos, y haberlo puesto aquí como una dimensión más. Sin embargo, dado que estamos usando Power BI, pues tiene sus herramientas para poder crear tablas de dimensiones a partir de una tabla de hechos de la cual podemos extraer, en este caso, la fecha. Bien, en Power BI tenemos un lenguaje, hay un lenguaje que se llama DAX, con el cual nosotros podemos crear columnas a las tablas que ya tenemos. Podríamos calcular una columna, es decir, es un lenguaje a manera de expresión con el cual podemos crear columnas, hacer operaciones sobre las columnas de una tabla, y también podemos crear tablas. Entonces vamos a hacer uso de ese lenguaje para poder crear nuestra tabla de la dimensión tiempo, en este caso. Para eso nos vamos a ir, en realidad acá fíjense que no hay más herramientas más que inicio y ayuda, pero si hacemos clic en esta parte donde dice datos, tenemos más herramientas, ¿no? Y en esta parte que dice herramientas de tablas, aquí tenemos una serie de herramientas: administración de relaciones, nueva medida. Fíjense que ahí dice permite escribir una expresión DAX que calcula un valor a partir de los datos. Por ejemplo, yo podría crear una medida, por ejemplo, promedio, algunas cosas que son calculadas en base a las dimensiones que ya tenemos y a nuestra tabla de hechos que ya tenemos. Podríamos crear algunas otras medidas. Aquí dice permite realizar una selección en una lista de cálculos comunes y agregar los resultados de la tabla seleccionada. Yo puedo utilizar acá la expresión DAX para crear una columna en la tabla seleccionada y calcular valores. Y este de aquí permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. En este caso, esa es la que necesitamos, ¿no? Queremos crear una tabla en base a una expresión DAX. Le vamos a dar clic ahí. Y aquí tendríamos que escribir la expresión. Ya nos creó aquí tabla, pero yo le puedo cambiar aquí el nombre. Este podría llamarse, por ejemplo, tiempo, igual, y aquí puedo escribir la expresión DAX.
Bien, yo ya tengo aquí, para no haberlo hecho largo el video, ya les he creado la expresión DAX. Aquí dice tiempo, este es el nombre de la tabla que voy a crear y va a ser igual, y digo agregar columnas y entre paréntesis todas las columnas. En este caso estoy usando la función calendar para que automáticamente me va a crear, va a revisar de mi tabla ventas el campo fecha, y va a crear de acuerdo la misma cantidad de filas de acuerdo a la menor fecha y a la máxima fecha. Entonces va a crear un calendario, en otras palabras, tomando la fecha menor y la fecha mayor, y va a ir generando n filas a partir de esa lógica. Bien, una vez que parametrizamos aquí de qué tabla y cuál es la columna o el campo que es la fecha en realidad, todo lo demás ya es day. Esto es una función, por si acaso, day, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los nombres de los campos. El único nombre de la tabla es el nombre de la tabla y la fecha. Eso especificamos aquí en el calendar. Coma, y ahora aquí ya podemos poner la cantidad de columnas que a nosotros nos interese. Si solo me interesaría, por ejemplo, el año, el nombre del mes y el día o el trimestre, entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, año, year y listo. Y podría colocar el nombre del mes, de acá, y los demás borrarlos, ¿no? Y el día de la semana, por ejemplo, el número, solo coloco esos tres y los demás los borro. Pero es importante tener prácticamente toda esta información porque nos permite analizar con mayor detalle la información. De todas maneras, eso ya es a criterio de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, voy a crear una columna en esta tabla que se va a llamar fecha en formato número. Y para eso voy a decir format day. Day, por si acaso, es una palabra reservada, ¿no? Voy a formatear en formato fecha, que en realidad el campo fecha de mi tabla venta se va a transformar en day. Y el formato en el cual se va a llenar a esta columna fecha número va a ser año, mes y día, pero sin separador. No estoy poniendo separador. Y entonces, como estoy usando 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día, así si mi día fuera 5 de enero, aquí se va a crear 01 en el mes, 05 en el día y el año con 4 dígitos. Y se va a cargar aquí. En esta otra columna que se va a llamar año, voy a cargar solamente el año del campo fecha. Entonces uso la función year para obtener el año. Otra columna, el número del mes, utilizo la función format y le digo de la fecha, devolveme el mes. Cuando yo pongo solamente 2 dígitos, me va a dar el número, es decir, 01, 02, enero sería 01. Si yo le digo, yo quiero saber el año, mes, en formato número, entonces utilizo format, day, y aquí le pongo esta cadena, ¿no? 4 yes para decir que es el año, barra y el mes en 2 dígitos. Y va a seguir en formato número el año y en formato número el mes con una barra. Aquí voy a obtener el año, el nombre del mes corto, ¿no? Entonces day, el año, y utilizo 3 M minúsculas para decir que es el nombre del mes. ¿Ya? Fíjense que la diferencia, ¿no? Cuando lo utilizo en mayúscula es el número del mes. Cuando lo utilizo en minúscula es el nombre del mes. Y si pongo 3 M minúsculas pequeñas es el nombre del mes corto. Aquí voy a poner nombre del mes corto y aquí es año y el nombre del mes corto. Aquí solamente el nombre del mes corto. Aquí el nombre del mes, ya estoy utilizando 4 M's. Cuando pongo 4 M me va a escribir septiembre, noviembre, diciembre escrito. El nombre del mes completo. El día de la semana en número, ¿no? El día 1, por ejemplo, es domingo, el 2 es martes y así sucesivamente. Perdón, el 2 es lunes, ¿no? Día de la semana, el nombre, cuando utilizo las D's minúsculas, es el día de la semana, el nombre, o sea, el lunes, martes, miércoles. Y cuando utilizo solo 3D, me va a dar el nombre del día corto. Bien, y esto es para los trimestres, ¿no? El primer trimestre, el segundo trimestre. Le estoy pasando la Q y el formato es day, y si solo le paso la Q mayúscula me va a dar
el trimestre. Y aquí voy a poner el trimestre y el año, ¿no? Para que me diga, por ejemplo, estoy concatenando, para que me diga año, concatenado con la Q, y estoy sacando el trimestre. Bien, entonces pues todo eso ya a criterio de uno puede elegir algunas cosas, quitar otras cosas, dependiendo qué es lo que necesite. Entonces, si yo hago correr esto lo voy a copiar. Este es el lenguaje DAX y lo voy a pegar aquí. Ahí está, ¿no? Tiempo va a ser igual, este es el nombre de la tabla, igual, y las columnas. ¿Ya? A pesar, ya aquí automáticamente ya le puso tiempo. Y para que empiece a crearlo, le voy a dar aquí calcular o confirmar. Al darle acá, empieza a extraer de la tabla ventas la fecha y me va a generar toda la información. Aquí el calendario en función a min y max ha creado este campo fecha de manera automática, trayendo los datos de la tabla de ventas. Y esta misma fecha en formato número. Fíjense que lo crea bien año, mes y día como numérico, ¿no? Esto podría servir para una llave foránea si uno lo necesitaría, o para ordenar también. A veces, como es número, nos permite ordenar mejor las cosas. Bien, aquí tengo solo el año, aquí tengo el número del mes, ¿no? Junio, julio, abril. Aquí tengo el año y el número del mes, 2018-07. Aquí tengo el año y el nombre del mes corto, el nombre del mes, el nombre del mes completo, el nombre del mes corto. ¿Sí? Aquí está, fíjense, agosto, septiembre. Aquí tengo el día de la semana, el nombre del día de la semana, uno es domingo. Aquí tengo el día de la semana en formato corto, ¿no? El trimestre. Este es tercer trimestre, ¿por qué? Porque este es de julio, ¿no? Y cuarto trimestre, porque pertenece al cuarto trimestre del año, sería, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Bien. Ok. Y aquí tenemos y el año y a qué trimestre pertenece. Aquí hemos concatenado año barra Q1, Q2. Eso podríamos, en vez de Q, podríamos haberle puesto la T de repente, trimestre 1, o en realidad es que la Q es del inglés, ¿no? Quarter. Pero podríamos haberle puesto en español tri de trimestre, la T, o escribir. Ahora hemos escrito aquí trimestre. Trimestre, y eso se va a concatenar. Entonces podríamos haberlo puesto así, o dos puntos, ¿no? O trimestre y un espacio. Si yo hago ese cambio ahí y le doy volver a ejecutar acá, entonces fíjense, 2018 trimestre 3, ¿no? Trimestre 2, trimestre 4, ¿sí? ¿En qué trimestre está? Este de acá está con la palabra Q. Ahora yo podría poner, por ejemplo, trimestre, un espacio, y se va a concatenar con el otro, ¿no? Bien, ahora sí, ya lo tenemos correcto, ¿no? Bueno, ese sería entonces, volvemos a confirmar, y ahora me voy a ir a mi modelo y ya tengo aquí mi tabla tiempo. ¿Bien? Y no está relacionado, entonces lo voy a relacionar con las ventas. Si bien en las ventas no tengo un tiempo ID, pero en realidad la fecha sería el ID. Entonces esa fecha se va a relacionar con esta fecha de aquí, perdón, con el day de acá, ¿no? Entonces day con fecha, y ya está. ¿Ok? Una venta tiene un tiempo, y de un mismo tiempo pueden haber muchas ventas, ¿no? Para poder hacer los totales.
Bien, entonces ahí prácticamente ya tengo mi tabla bajo el esquema estrella, ¿sí? Tengo por zona, producto, vendedor y el tiempo, que es muy importante. Bien, y el tiempo lo hemos calculado en función a la fecha de la tabla ventas usando la estructura DAX, el lenguaje DAX que tiene Power BI. Listo, entonces ya una vez con eso ya yo puedo hacer algunas, ya cuando ya está relacionado ya podríamos hablar netamente de un modelo, ¿no? Esta es nuestra tabla de hechos o nuestra tabla FAT. Nuestra tabla de hechos le decimos nosotros, y aquí estarían las dimensiones, ¿no? Para poder hacer las categorías. Si nos vamos aquí, podemos hacer unas pruebitas. Por ejemplo, teníamos aquí está el tiempo. Day, por ejemplo, aquí tengo de la fecha, tengo varias dimensiones, ¿no? O subdimensiones. Voy a colocar de ventas un monto total. Primero voy a crear un nuevo reporte. Vamos a crear, por ejemplo, una matriz. ¿Sí? Y ahí voy a colocar el monto total. Ese sería el total de ventas que tengo, ¿no? Si ese total de ventas yo lo tengo por vendedor. ¿Dónde está nuestro vendedor? Aquí está. Y voy a colocar el nombre del vendedor. ¿Ya? Y eso lo habíamos comprobado que estaba con nuestra consulta, ¿no? Bueno. Ups. Ya. Aquí teníamos esta es nuestra base de datos. Aquí teníamos una vista ya para comprobar. Vista totales vendidos, creo que era este. Sí, por vendedor. Por ejemplo, Juan Pérez 705, Ricardo Vaca 825. Juan Pérez 705, Ricardo Vaca 825, ¿no? Entonces está bien, está funcionando, está totalmente correcto todas las relaciones. Si esto yo quisiera saber, por ejemplo, el vendedor por cada mes, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el nombre del mes de mi dimensión tiempo. Reviso acá, creo que el nombre del vendedor está en fila, el nombre del mes está en columnas y lo voy a arrastrar aquí como segundo elemento. Entonces ahí tengo, por ejemplo, Juan Pérez, enero y febrero, pero yo no sé, por ejemplo, enero de qué año, ¿no? Porque este es enero de todos los eneros, o sea, enero de distintos años. Entonces ahí yo podría poner, por ejemplo, el año en número. Aquí está. Si colocamos el año, bueno, el año se colocó arriba, voy a arrastrarlo aquí debajo, antes del nombre del mes. Y entonces ahora sí es muy diferente, ¿no? Enero y febrero del 2018, marzo del 2019, ¿no? ¿Ok? Como también ya eso varía, ¿no? Si quiero sacar algunos reportes gráficos, por ejemplo, podríamos sacar este de aquí. Si yo necesito, por ejemplo, otra cosa aquí antes esto lo voy a borrar, vamos a borrar. Por ejemplo, aquí voy a eliminar el nombre del mes, voy a eliminar el año y voy a colocar
el día de la semana, el nombre. Entonces ahí tengo, por ejemplo, que Juan Pérez, jueves, lunes y sábado ha vendido estos días, ¿no? Haciendo un total de 705. Pero de repente yo digo, bueno, lunes, jueves, lunes, sábado no está ordenado, porque lo está ordenando de acuerdo al texto, ¿no? Porque los días de la semana son texto. Entonces ahí es cuando me sirve también el número del día en formato, el día de la semana. ¿Dónde lo tengo eso? Día de la semana corto, día de la semana nombre, día de la semana número, ¿no? Entonces esto yo lo podría colocar aquí, por ejemplo, y este lo puedo eliminar. Entonces ya queda ordenado, porque al ser número ya se ordena. Este es lunes, este es jueves y este sería domingo, ¿no? Entonces está ordenado, ¿no? O podríamos hacer con DAX uno que me dé día y nombre. Bueno, pero es importante también tener el nombre del día y el número, ¿no? Ambas cosas son importantes. Bien, estábamos con el gráfico. Vamos a hacer este gráfico de acá. Bueno, lo hemos transformado. No agregué otro, yo quería agregar otro. Es este. Por ejemplo, aquí, si quiero agregar acá, voy a poner igual ventas, monto total vendido, ahí está. Pero lo quiero filtrar por mes, ¿no? Ahí está, febrero, marzo, enero, pero no sé de qué año. Entonces yo podría usar, por ejemplo, el que tengo en mi dimensión tiempo, tengo año y nombre del mes corto, por ejemplo. Lo puedo ordenar un poquito más. Este se va a ir al eje. Y el nombre del mes lo voy a eliminar, ¿no? Entonces ya se entiende mucho mejor porque este es febrero 2018, marzo 2019, enero 2018. Entonces, como verán, sí se sirve para sacar distintos reportes, el tener distintas opciones del tiempo para diferentes situaciones de necesidades que uno tenga. Bien. Bueno, entonces hasta aquí ya por lo menos tienen una introducción a cómo generar el modelo. Lo demás ya simplemente es arrastrar y soltar y crear algunos informes de acuerdo a lo que se está pidiendo en cada caso de estudio. Bien, eso sería todo, jóvenes.